Aquí el problema no es que nos hayan inculcado que teníamos que ser corderitos. El problema es que lo hayamos creído. Ese es el problema más grave, porque eso es lo que nos tiene funcionando así del modo en que lo hacemos. Aquí está repleto de ovejas y hay muy poquitos pastores. Aquí en el próximo programa, que viene ahora a continuación, vamos a entrar en detalle sobre por qué tenemos que comenzar a trabajar en ser nuestros propios pastores. ¿Por qué tenemos que empezar a dejar de creer en todos aquellos que han hecho cosas importantes y empezar a imitarlos un poco más? Te espero ahí. Hola, qué bueno verte aquí en mi Ganzúa. Hoy te quiero decir que por alguna razón, tanto tú como yo, y al igual que todos, siempre tenemos la seguridad, o por lo menos la sensación de que estamos en control de nosotros mismos, ¿verdad? Y también de que siempre hacemos lo que queremos hacer. Cuando la verdad es que solamente somos imitadores de todo aquello que nos rodea. Y no te molestes por esto, Esto es así desde que hemos nacido, desde siempre. Lo que pasa es que al no conocer el mecanismo para poder autoobservarnos, no nos damos cuenta de que es así. El modo en que vestimos, nuestra forma alimenticia, cómo nos relacionamos con los demás y todo lo concerniente a nuestro comportamiento se encuentra estrechamente ligado a los hábitos que imperan en el medio ambiente en que hemos crecido. Si, por ejemplo, hubiésemos nacido en el continente africano o en algún país de Oriente, todo lo mencionado antes sería completamente distinto a lo que es ahora para nosotros. La ropa, la comida y nuestra conducta en general sería distinta. Lo cual confirma que el medio ambiente en que nos desarrollamos influye de un modo, yo te diría que determinante en la programación de una criatura humana. Y de eso, va a depender en buena medida el modo en que un individuo actúe durante toda su vida. Y al igual que ahora creemos que lo correcto es hacer las cosas así, tal y como las hacemos aquí en el lugar en que nos encontramos. Si nos hubiésemos desarrollado en otro lugar del mundo, pensaríamos que aquello es lo correcto, actuar y comer y vestirnos de aquel modo. Y de esta forma, tan simple, es que se puede eliminar toda duda con respecto a lo fácil que es programar a una criatura humana. Y por eso es que siempre digo que somos imitadores. Es porque estamos programados para funcionar así, como funcionamos. Aceptamos las cosas que hacen otras personas y las incorporamos a nuestra vida como si se trataran de nuestras propias decisiones. Porque la verdad es que siempre hay alguien pensando por nosotros. Y al no darnos cuenta, seguimos creyendo que estamos haciendo lo que queremos hacer. Y basados en esta conclusión difícil de contradecir, es que podemos entrar en un territorio que se encuentra mucho más allá de la superficie de nosotros mismos, más allá de la ropa, más allá de la comida, del maquillaje, del reloj o del vehículo, a veces carísimo, en que nos movilizamos, y de las joyas que usamos. Y sobre todo, de la imagen que nos devuelve el espejo, ese que nos hace creer que lo que vemos reflejándose en él es todo lo que somos, lo único que somos, eso a lo que nosotros le llamamos yo. Y ahora te propongo, como siempre lo hago, que salgamos un poco de la superficie y nos movamos hacia lo más profundo. Punto número 1. Teniendo en cuenta que ya nos hemos reconocido como imitadores, es que te digo que hay que empezar a imitar más a los que hacen y menos a los que creen en aquellos que hacen o que han hecho cosas importantes en algún momento de la historia. Esa es la razón por la cual estamos así como estamos. Cada vez hay más gente creyendo y a la vez menos personas haciendo. Demasiados seguidores y muy pocos líderes. Sobre todo si tenemos en cuenta que han habido grandes líderes, aquellos que dejaron de existir hace siglos. Y lo que hoy abunda son los que creen en aquellos líderes, los que creen que con creer es más que suficiente. Conclusión,
demasiadas ovejas y muy pocos pastores. Se multiplican los creyentes en cantidades astronómicas y los que hacen son cada día más difíciles de encontrar. Y por supuesto, a quienes se han dado cuenta de este vacío y se han autoproclamado líderes y pastores, no les gustará mucho la idea de que hayan más líderes, porque bueno, lo que ellos necesitan es que hayan más creyentes para seguir controlando a las masas sin que hayan contratiempos, así como lo han hecho hasta ahora. ¿Cuándo vamos a darnos cuenta de que no estamos aquí para ser ovejas de nadie, sino para ser nuestros propios pastores? ¿Cuándo vamos a darnos cuenta de que en la medida que sigamos necesitando que nos digan lo que debemos hacer, será porque no nos encontramos en control de nosotros mismos? Y partiendo de esa base, bueno, ¿cómo es posible que se pueda evolucionar? Si cada vez que hacemos algo, nuestra primera reacción es levantar la vista buscando la aprobación de los demás, ¿cuándo vamos a entender que el camino natural de la evolución conduce a que seamos los artesanos de nuestro destino? Conduce a que seamos nuestros propios líderes. En otras palabras, a que tú y yo nos hagamos responsables del modo en que nos comportamos. ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta de eso? Porque para eso es que estamos aquí, en este mundo y en esta forma física. Eso es evolucionar. Hacernos conscientes de todos nuestros actos, conscientes de nosotros mismos. Y bueno, para eso tienes que ser tu propio líder. No hay otra forma. Ya que si te instalas en la comodidad de una creencia, bueno, pasarás por este mundo y por esa experiencia física que estás teniendo sin dejar huella alguna, sin dejar ni rastro de tu paso por aquí. Porque sin darte cuenta te estarás comportando como si fueras la prolongación de otros, ¿no? Y habrás perdido la enorme oportunidad que se te brindó de serle útil a un plan maestro, a un plan cósmico. Y no tengas dudas de que este plan existe, ni lo dudes. Es que no nos damos cuenta que si dentro de la forma de vida humana hay tantos mecanismos de control y de vigilancia, es simplemente porque no estamos haciendo las cosas bien por nosotros mismos y porque no somos capaces de autovigilarnos. No nos damos cuenta de eso. Nos incomoda el hecho de escuchar que estamos siendo controlados y vigilados por otros, por nuestros padres primero y luego en la escuela, después por el jefe en el trabajo y luego por los gobiernos. Pero no hacemos nada para que esto sea distinto. Y todo porque de alguna manera hemos sido educados o programados, como a mí me gusta, para tener que rendirle cuentas a otros de todo lo que hacemos. Pero por alguna razón nunca fuimos programados para rendirnos cuentas a nosotros mismos. Nunca fuimos programados para ser responsables de nuestros actos ante nosotros mismos. Y aquí, con toda seguridad, tu ego te hará pegar un salto hasta el techo diciendo, pero ¿cómo? Que yo no soy responsable de mis actos ante mí mismo. Bueno, déjame decirte que desde el momento en que siempre estás buscando complicidad de pensamiento y pidiéndole a otros su opinión sobre lo que hiciste o lo que harás, quiere decir que estás respondiendo a esa programación de la que te estoy hablando. Es como que nunca te basta con saberlo. Por ejemplo, cada vez que vas a hacer algo que sabes que no es lo correcto, que sabes que es malo, miras a tu alrededor para asegurarte de que nadie te esté viendo, como si para ti no tuviese importancia alguna el hecho de saberlo. Hemos sido adiestrados para ser unos perfectos extraños para nosotros mismos y para poner toda nuestra atención en los demás, por fuera, y para atendernos a nosotros mismos solo en la superficie. Y de ahí que la prioridad de la criatura humana, sin importar en qué lugar del mundo ésta se encuentre, siempre será el modo en que luce externamente, siempre será el modo en que seamos vistos por los demás. Nos hemos vuelto expertos en esconder la angustia, la soledad, la tristeza y el estrés detrás del maquillaje
del peinado, de la ropa, de las joyas, del reloj y del automóvil que manejamos. Hay que empezar a imitar más a los que hacen y menos a los que creen en aquellos que hacen o que alguna vez han hecho algo importante. La simple acción de creer genera una enorme pasividad, un no hacer crónico, el cual se encuentra reñido con las leyes más elementales de la naturaleza, y no solo con la naturaleza humana, sino con la naturaleza en todos los órdenes. Y esto es así porque, mientras que en el universo todo está en permanente movimiento y por lo tanto en un constante cambio, las creencias con su inactividad crónica nos desarmonizan con la naturaleza de la vida misma, conduciéndonos a una especie de parálisis evolutiva. Sí. Hay que empezar a imitar más a los que hacen y a los que han hecho siglos atrás, y menos a los que creen en ellos. ¿Por qué razón es que tendemos a imitar más a los que creen que a los que hacen, o a los que han hecho tanto en el pasado? Bueno, cuando nos dijeron que cosas como las que ellos hacían las podríamos hacer nosotros también, fueron ellos mismos quienes lo dijeron. ¿Te acuerdas de eso, verdad? Pero nosotros, a cambio, durante demasiado tiempo, hemos preferido refugiarnos en la pasividad de las creencias, y de ahí que para encontrar a alguien que haya hecho algo importante, tengamos que remontarnos muchas veces siglos atrás. Mientras que los creyentes se multiplican en el presente descontroladamente. ¿Y sabes por qué? Es porque el acto de creer implica un no hacer crónico, o sea, que sea otra persona el que haga. Mientras que yo lo que hago es creer en Él. Es como si solo tuviésemos la capacidad de creer, de adorar y admirar a quienes han hecho tanto en el pasado. ¿Te has dado cuenta de eso? Si lo que han hecho algunos hace mucho tiempo, hoy en día es digno de alabanza y es digno de respeto, ¿por qué razón es que nos negamos a seguir sus pasos desde el mismo hacer? ¿Por qué no los imitamos en vez de seguirlos mediante una pasiva y vacía creencia? Y dicho así de paso, si te interesa saber en detalle lo que es una creencia, te sugiero que veas el programa número 5 de Miguel Ansúa, justamente titulado Las creencias. Y este que ya estamos transitando es el programa número 7 de Miguel Ansúa. Muchas ovejas y pocos pastores. Esto es algo que me inquieta. Ahora, ¿quién se beneficia con el hecho de que nos comportemos como si fuéramos ovejas, en vez de hacerlo como nuestros propios pastores? ¿Acaso esto nos trae algún beneficio a nosotros? Bueno, si somos capaces de empezar a tirar de esta cuerda, nos vamos a empezar a despertar de un largo sueño, que nos tiene detenidos dentro de una pasividad que, sin que nos demos cuenta, nos está de alguna manera gobernando la vida. Y sabes una cosa, no hagas caso de los detractores que nunca han faltado, ni de esos que siempre andan con un palo en la mano para ponerlo en la rueda de la mismísima evolución humana. Porque siempre han estado ahí, porque siempre han existido. Y lo bueno es que hoy los podemos identificar con mayor facilidad. Son esos mismos que dicen, no, esto no va a cambiar nunca, esto es así y siempre va a ser así. ¿Y sabes una cosa, querido amigo de Miguel Ansúa? No es así. La vida misma no funciona así. Porque a pesar de estos individuos, ya no estamos viviendo en una caverna, ni peleando con los dinosaurios para poder sobrevivir. Porque esta entidad humana que somos nosotros mismos se encuentra aquí solo para evolucionar y para ninguna otra cosa. ¿Sí escuchaste bien? Estamos aquí para evolucionar y eso es lo que hemos estado haciendo durante milenios. Y a veces, muy a pesar nuestro, y con muchos contratiempos gracias a los intereses personales de los poderosos de todas las épocas. Lentamente, muy lentamente, pero lo estamos haciendo, estamos evolucionando. Esa
actitud primitiva de algunos humanos investidos de poder es la que siempre ha retrasado a la evolución humana sobre la faz de la Tierra. Eso es lo que ha hecho que la evolución humana no sea fluida, sino a los saltos, fragmentadamente y con un esfuerzo espantoso. Señores, abandonemos esa actitud tan retrógrada de pensar que ya todo está inventado. Por favor, estamos en pañales. Esta raza humana aún está en pañales, aunque a nuestro ego no le guste escucharlo. Está en pañales un poco por nuestra condición natural y otro poco por nuestra propia ignorancia sobre qué es lo que somos. Esta raza humana todavía no se conoce a sí misma, todavía nos percibimos a nosotros mismos como una estructura únicamente física. Esta raza humana todavía percibe a la muerte como una catástrofe y a la vida como el tiempo que duran sus cuerpos, en vez de ver a nuestros cuerpos y a la muerte como parte de un proceso de vida completamente natural. Todavía no tenemos conciencia de ser espíritus utilizando vehículos humanos. Aunque esto mismo sea algo que decimos con bastante frecuencia. Yo he escuchado a mucha gente decirlo, pero solo porque suena muy lindo, y nada más que por eso. Pero no lo tenemos procesado a nivel consciente. Somos únicamente humanos, ignorando a nuestro espíritu. Eso es lo que somos, ignorando a nuestra otra naturaleza. Decimos de nosotros que somos seres humanos, pero andamos con el ser por un lado y el humano por otro. Tenemos una marcada tendencia a funcionar como si fuésemos el centro del universo. Lo juzgamos todo en relación a nosotros mismos. Decimos que un elefante vive mucho tiempo porque vive más tiempo que nosotros. Y que una mariposa vive muy poco tiempo, porque vive menos tiempo que nosotros. Y que aquello es muy alto, o aquello otro muy bajito, pero siempre tomándonos a nosotros mismos como el punto de referencia para juzgarlo absolutamente todo. No nos percibimos como parte de un todo, sino como el centro de un todo. Y eso se debe justamente a la total falta de conocimiento que tenemos sobre nosotros mismos. Todavía ni siquiera nos hemos dado cuenta de que el ego es el protagonista central del comportamiento humano, de que el ego es nuestro yo falso. Buscamos las cosas importantes, las cosas trascendentales y hasta las sagradas siempre fuera de nosotros. Y si es posible, lejos, y cuanto más lejos, mejor. Hay que empezar a imitar más a aquellos que tanto veneramos por lo que han hecho, pero desde el mismo hacer. Porque venerar a otros desde una creencia es una actitud vacía que no aporta absolutamente nada a la evolución humana. Seguir los pasos de los grandes maestros no quiere decir caminar sobre sus huellas, sino tomar su ejemplo y darnos cuenta de que es posible hacer lo mismo y por qué no aún más de lo que hicieron ellos. De hecho, esto es algo que nos fue claramente dicho por ellos mismos. ¿Te acuerdas, verdad? Cosas como las que yo hago y más aún las podrán hacer ustedes. Aquí lo único que estoy haciendo es invitarte a que dejemos de hacernos los tontos y dejemos de darle vuelta a la cara a lo dicho por los hombres sabios de todas las épocas. Lo único que estoy haciendo aquí es intentar hacerte ver ese letargo en que se encuentran todos aquellos que creen que con creer es más que suficiente. Te estoy invitando a que dejes el bastón y empieces a caminar por tus propios medios. Te estoy invitando a que empieces a dejar tus propias huellas junto a las de ellos, no sobre las de ellos. No sé si me entiendes la gran diferencia que hay entre una cosa y la otra. Es que no nos damos cuenta de lo que está sucediendo aquí en este mundo. Es que ¿acaso consideramos que es mejor seguir inmersos en esta falta de actividad crónica en la que llevamos siglos? Tenemos que ponernos en movimiento, pero no solo para cambiarle la vida a los demás, como siempre lo intentamos hacer, sino ponernos en movimiento para cambiar nosotros. A esta humanidad le está haciendo falta con suma urgencia la aparición de más hacedores y menos creyentes. Si es que queremos lograr un balance y una armonía que nos autorice a poder decir que estamos evolucionando. Hay que empezar a imitar
más a los que hacen y menos a todos aquellos que desde hace siglos se han instalado en la pasividad y en la comodidad de solo creer en ellos. Tenemos que empezar a imitar a los que admiramos, a los que adoramos, a los que han dejado una huella profunda, a los que han estado aquí sin pasar desapercibidos. Pero esto hay que llevarlo a cabo desde el mismo hacer. Los verdaderos discípulos caminan junto al Maestro y dejan sus propias huellas, como una señal inequívoca de que lo acompañaron. En cambio, los creyentes han hecho que los grandes maestros luzcan como arbolitos de Navidad, se han colgado de ellos para no tener que hacer más que abocarse a la intrascendente tarea de creer. Hay que imitar más a los que hacen y menos a los que creen en aquellos que hacen. Y cuando te digo hacer, no me estoy refiriendo a que empieces a decirle a los demás lo que tienen que hacer con sus vidas. Deja esa posición, porque eso es lo que hemos estado haciendo permanentemente. Cuando te digo hacer, estoy hablando de que yo haga algo conmigo y de que tú hagas algo contigo. Lo que te estoy diciendo es despierta. Te estoy diciendo date cuenta, porque te iluminas tú o no te ilumina nadie. Nadie. Nos volvemos a ver, como siempre aquí, en Mi Ganzúa.